Retornamos con esta segunda secuencia, hoy día sábado, con nuestro gerente general, Manuel Rivera. Gracias a él tenemos el impulso de la edición televisiva de la Cámara de los Comunes. Vamos a ver qué pasa con el Bicentenario. Hemos invitado al doctor Raúl Chanamé, quien preside esta asociación, para ver cuál es el propósito y cómo estamos mirando el año 2021, donde al parecer el Perú se va a ubicar en un mejor ranking del que tenemos actualmente. Decano querido, bienvenido a la Cámara de los Comunes. Muy buenos días, Gustavo, Uri, un placer estar en la Cámara de los Comunes, y escuchaba el debate que tú planteabas sobre el tema de la regionalización. Creo que es un tema muy importante, pero el problema de la regionalización no es un problema de hoy, no es un problema de hace 20 años, es un problema estructural. Yo diría, es un problema bicentenario. Hay muchos temas que el Perú no los ha podido resolver en el presente, porque nunca nos planteamos hacer una evaluación del Estado, de la descentralización, del régimen político, de la economía. Un conjunto de temas que merecen que nos sentemos, que meditemos serenamente, no el presente, porque el presente está lastrado de subjetividad, de partidarismo. No, el presente no. No podemos discutir el tema Fujimori, porque es presente. Razón por la cual lo que tenemos que hacer es un debate histórico y estructural. Y ese debate no lo ha planteado lamentablemente el Estado. Y los incas tenían el Tahuantinsuyo, tenían 4 regiones. ¿Estaban mejor organizados? Yo creo que sí, porque la regionalización nativa fue una regionalización que partió de los pisos ecológicos, una construcción de una ecología de subsistencia. Y hoy día, ¿cuál es la lógica de la región Lima? Por ejemplo, yo me planteo... Lógica política. ¿Cuál es la región Lima? ¿Y cuál es el Callao? ¿Cuál es la región del Callao? Y Callao es una región. No solo es una provincia, diríamos, sino que es una región, una provincia, distritos. Y claro, pasas una vereda a otra y es otra región. O sea, pasa la avenida Venezuela y pasas a otro país. Es un absurdo. De allí nos damos cuenta que no hemos aprendido la lección. Los incas sí sabían. Por supuesto. Es más, creo que incluso la colonia, con sus intendencias, inmensas intendencias, reconocieron mejor lo que era el país. Y la República en su inicio creó 8 departamentos en un país que territorialmente era 3 veces más de las dimensiones actuales. Entonces estamos hablando pues de departamentos que podían tener los tamaños Maynas era 3 veces el tamaño de lo que es el Ecuador. Entonces hoy día tenemos que plantearnos muy seriamente un debate sobre la regionalización. Bueno, el tema respecto a la descentralización, has tocado un asunto sensible para mí, que tiene que ver con la colonia. Me ha gustado el acento con el que has mencionado la palabra colonia, porque tenemos un amigo en común, Fausto Alvarado, que ahora es historiador, ha hecho su doctorado en Sevilla. Él habla de que Perú no fue una colonia, sino un virreinato, y tú insistes en que hemos sido colonia. Ojalá en algún momento podamos tener un debate entre los dos. Sí, pero el tema es que formalmente éramos un virreinato, porque existía un virrey, pero la condición de dependencia económica era de una colonia, a tal extremo que se juntaba con un problema de mentalidades. El problema de la mentalidad estamental era que los que nacían en América no tenían los mismos derechos que los que nacían en la metrópoli. Eso nos da un grado de dependencia tal, dependencia colonial, que no se puede excusar. Y cuando se produce la invasión napoleónica en 1808 a España, y se da la Constitución de Bayona, los sudamericanos que viajan a Europa señalan que la condición ha sido una condición de colonidad, razón por la cual lo que se busca es establecer una independencia que nos procure, pues... Eso fue en Bayona, pero luego en Cádiz, las Cortes de Cádiz concluyeron con que incluso un peruano presidió las Cortes de Cádiz. Claro. Pero yo no quiero profundizar en este tema porque me gustaría
que dos estudiosos como tú y Fausto Alvarado pudiesen confrontar para la Cámara de los Comunes este tema. ¿Hemos sido colonia o hemos sido bicentenario? Estamos con el doctor Raúl Chanamé. Conversa con el notable periodista Uri Ben Ishmael. Bienvenido, Raúl. En efecto, has señalado un punto fundamental: el tamaño del país hace décadas versus el tamaño actual. Hemos sufrido demasiadas mutilaciones territoriales, lamentablemente. Pero eso tiene que ver también un poco con nuestra psicología, ¿no? Es el sueño de la provincia propia, el sueño del departamento propio, el sueño de la región propia, el sueño del partido político propio, el sueño de la constitución propia. Cada gobierno que llega quiere tener su propia constitución, ¿no? En Estados Unidos, para no hablar de Gran Bretaña, tienes constituciones centenarias o milenarias, y aquí cada gobierno... Entonces, hay un tema ahí político que tiene que ver un poco con nuestros orígenes, con nuestra psique nacional. Es muy complicado, ¿no? Sí, es una mentalidad, creo yo, esta mentalidad del cacique. Nosotros cuando nacimos teníamos 8 departamentos. 8 departamentos. ¿Por qué llegamos a tener 24? Porque cada provincia quería tener su prefecto. Y además, incluso cada distrito, hay distritos que se terminaron autonomizando, ¿no? Tumbes es parte de la geografía de Piura. Bueno, somos una república, vamos a llegar al yo creo que somos, yo tengo una digna de tal nombre o todavía... Tengo una tesis que la he publicado, voy a publicar mi libro, La República Inconclusa. O sea, somos una república en proyecto. Una república se constituye con ciudadanos. Una república no es porque tú le pongas el nombre de república. Ya superamos el problema de la monarquía, ahora somos república. No, señor. No, pues, los países no se definen porque tú te autodenominas república. República es división de poderes, que se respete al poder judicial, que se respete al ciudadano. Eso en el Perú no existe. Estamos en proyecto de construcción. Por eso mi tesis es de que tuvimos una república utópica construida por los liberales, liberales políticos, no económicos, porque hemos tenido un liberalismo político, subjetivo, no económico. El elemento principal del liberalismo es lo económico, y acá no tuvimos mercado. Hemos tenido mercado real con el gobierno de Prado, ¿no? Mercado, el concepto de mercado. Pero antes no existía el mercado, era un Estado que avasallaba todo, ¿no? El Estado colonial era este Estado que avasallaba, intervencionista, patrimonialista. Cuando llega la República, ¿superamos eso? No, simplemente le cambiamos de nombre y vienen nuevos sujetos que se hacen del poder, ahora bajo el amparo de la Constitución, llámese conservadora o liberal, pero practican las mismas formas autoritarias, despectivas con la población. República es el ejercicio de la ciudadanía de manera completa. Eso es lo que aportas, ¿no? Sí. Tú dices, no puede haber una república sin un ejercicio ciudadano total. Ahora viene la ciudadanía 2.0, la ciudadanía digital. Claro. O sea, si la república no pone al servicio de los ciudadanos un gobierno electrónico, no tenemos república. Por supuesto, o sea, no tenemos la república en el estándar que tienen otros países. O sea, hay varios estándares. Banda ancha. Yo digo... La más baja en América Latina, la velocidad de internet más baja en América Latina, la tiene el Perú. En América Latina. Sí. Gustavo, Robert Dahl hablaba de que no existe democracia en singular, sino democracia en plural. Es un falso concepto hablar de la democracia en singular, porque hay, decía, decenas de modelos democráticos, y lo que hay que medir es cuál es la calidad de esa democracia. Si nosotros vemos una democracia europea, española, francesa, vemos el nivel de esa democracia, del gobernante que respeta al ciudadano. Y si nos vamos pues a los países africanos donde periódicamente hay elecciones, diríamos, ¿es la misma democracia? No, pues, no es la misma democracia, porque carecen de instituciones. Venezuela. Pero el otro elemento que ha fortalecido los modelos democráticos es el tema económico. No puede haber democracia
con modelos económicos intervencionistas. No puede haber democracia, por más elecciones que haya. Completamente de acuerdo. Por ejemplo, como ha señalado Montaner en una magnífica columna, los idiotas, Montaner es coautor de un famoso libro, además tiene 3 o 4 versiones, el idiota, se han quedado sin Biblia, porque Eduardo Galeano, el escritor cuya obra Las venas abiertas de América Latina se convirtió efectivamente en la Biblia para toda una generación de revolucionarios e intelectuales de izquierda, ahora a sus 75 años acaba de rectificarse y ha dicho públicamente que cuando escribió esa obra, que además dice está muy mal escrita, era un ignorante en economía. ¿Cuál era la tesis central de esa obra? Que América Latina es víctima del imperialismo estadounidense y de las grandes potencias que succionan sus materias primas y no lo dejan pero eso fue real, progresar. Eso fue real, Era el patio, Latinoamérica era el patio, más allá de lo que Galeano, además a Galeano ya no le pertenece su obra. Esa era la tesis de la que de Prebisch y de la CEPAL, es igual que Mario la Vargas Llosa, dependencia. ¿no? O sea, la obra, Uri querido, la obra está siempre a la izquierda de su autor. O sea, decir que Estados Unidos no ha variado su política con América Latina, Barack Obama nos trata ahora con respeto, ha recibido al presidente Mujica con mucho respeto. Sí, pero no podemos atribuir nuestra pobreza y nuestras miserias a causas exógenas y culpar de todo al imperialismo y todo. Naciones mucho más pobres que las nuestras en los años 60. Es correcto. En los años 60 estaban por debajo económicamente del Perú y ahora son potencias. Es correcto, eso es correcto. A mí me ha gustado mucho la última intervención de Pepe Mujica, que es un izquierdista muy simple, muy elemental, que creo que va a sustituir a Hugo Chávez en relación al carisma. Pero él ha dicho que el mercado es inevitable. Y eso que viene de un presidente de origen marxista creo que es muy importante. La gran falla estructural de los marxistas en América Latina y en el mundo ha sido saber poco de economía. No tienen un solo premio Nobel de economía. No hay que me saque un marxista, y Marx dice la esencia de mi doctrina es económica, no es política. Y acá en América Latina los marxistas han sido políticos, de discursos redistributivos sin saber cómo se construye la riqueza. Sociólogos, la sociología, además con diagnósticos equivocados, porque lo de Galeano demostraría que su diagnóstico de hace 40, 50 años atrás estaba fallido. Y si tienes un diagnóstico fallido, por supuesto que sus alternativas tienen que ser incorrectas. Igual que Mujica, que digamos, izquierdista, pero no fue, a diferencia de los izquierdistas de salón que hacían la revolución en cafetines, Mujica fue Tupamaro, estuvo más de una década en la cárcel, es decir, viniendo esa admisión de él. Pero Galeano, mi querido Gustavo... Te hago un paréntesis a propósito de Mujica. Pero Mujica no es caviar, en el sentido de que sigue viviendo en un lugar pobre, sigue con su Volkswagen de hace 30 años, entonces ese es un mérito extraordinario. No vive en el equivalente uruguayo a San Isidro, no tiene una 4x4, no tiene casa de verano en el equivalente uruguayo a ella, que sería Punta del Este, a diferencia de nuestra izquierda o parte de nuestra izquierda, efectivamente. Claro, que critica al imperialismo. La izquierda champán. En tanto no te va a llegar los recursos económicos, ¿no? Yo creo que eso es una doble moral, pues, ¿no? Sí. Si los recursos vienen de Estados Unidos, no critica a Estados Unidos y critica todas las dictaduras a Cuba, ¿no? Lo cual es correcto. Este es un hombre auténtico. Creo que esa transmisión de Mujica para la política en general le da pues una preeminencia por encima, porque hemos visto la corrupción de parte de la izquierda que en América Latina, en Brasil, en Argentina es profunda la corrupción gubernamental, en Chile también se vio que en el gobierno de la señora Bachelet, que en el primer gobierno se vio corrupción, y entonces Mujica lo que expresa es pues un grado de honestidad básico en el actor público, ¿no? O sea, digamos que Mujica está elevando el nivel moral de la izquierda latinoamericana. En el caso de Uruguay.
porque yo no sé si las otras izquierdas se salvan. Pero su mensaje, me refiero, porque hasta hoy solamente habíamos oído hablar de el socialismo del siglo XXI, es lo que había dicho Hugo Chávez. Pero este señor Pepe Mujica está honrando la izquierda y rescatando el valor moral. Una vez Mario Vargas Llosa, y lo hago chiquito, dijo: la derecha es superior a la izquierda en todo, menos en su categoría ética. O sea, Vargas Llosa decía que éticamente los izquierdistas... Bueno, si se pone en una balanza, no sé, Pol Pot, Stalin, es decir, el capitalismo... Hitler, Mussolini... socialista... derecha, ¿no? No. Hitler, Partido Nacional Socialista. Hitler. Hicieron una contracción nazi, pero ¿qué significa? Partido Nacional Socialista. O sea, ¿era de izquierda Hitler? Era de izquierda, por supuesto. Favor. Por supuesto que era de izquierda. Por favor. Por supuesto que era de izquierda, y Mussolini también era de izquierda. Revisa la historia, mi querido Gustavo. Revisa la historia, en eso termina la izquierda. Eran marxistas. Hitler. Mira, yo te pongo Esto es una primicia, esto es una primicia que no la he escuchado en ninguna parte. Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Eso es correcto. Te puedes Partido Nacional Socialista de te los puedes llamar Trabajadores. como sea, pero este es un criminal, un genocida. Ah, por supuesto. ¿Y Stalin no era un genocida? Los extremos se unen, pues. ¿Stalin no era un genocida? Por supuesto. La colectivización forzada del campo causó 50, 60 millones de sí, muertos. sí, correcto. Mao... Por Es supuesto. decir, si sumas entre Stalin, Mao, ya dejemos de lado el debate sobre Hitler y Pinochet Mussolini. también era de izquierda, por documentarme. No. Ah, no, vale, menos mal, hemos salvado por lo menos a uno. Si sumas los muertos causados por Stalin, no entremos a debatir sobre Mussolini y Hitler, pero Stalin, Pol Pot, Mao, te aseguro que ahí supera por varias decenas de millones los supuestos sufrimientos causados por el capitalismo. Si haces un estudio de la historia humana, tú vas a ver que hasta hace 150 años era una línea plana de mortalidad a los 30, 35 o 40 años. Y de repente pega un salto cualitativo y cuantitativo. ¿Cuándo es ese salto? Cuando empieza la revolución industrial en Inglaterra, cuando empieza el capitalismo. El capitalismo ha hecho más por la humanidad en 100 o 150 años que todo lo anterior. A mí me encanta porque Uri no cuenta cómo era antes de la Revolución Rusa Europa y cómo los terratenientes y los feudales eran dueños de la vida de las personas. Y luego el Politburó no era el dueño de la vida de las personas, luego no asesinaban de un tiro en la nuca a personas que envolvían un pescado en un diario Pravda, que era el único diario en Rusia, porque tenía la foto de Stalin y lo acusaban de contrarrevolucionario y de trotskista, y los gulags, donde estuvo el premio Nobel Solzhenitsyn. Vamos a ir a una pausa en la Cámara de los Comunes, mientras nos tranquilizamos un poco. La izquierda, la derecha, la extrema izquierda y la extrema derecha.